Muchas gracias, Víctor Andrés, por la convocatoria y desde ya felicitaciones por el libro. Contaba el historiador Jorge Basadre en sus conversaciones con Pablo Macera que Nicolás de Piérola, ya anciano, recibía en su casa de la calle El Milagro a jóvenes para hablar sobre el país y su trayectoria política. Le había llegado la versión que el viejo caudillo decía que, cuando le preguntaban por qué no se defendía de los ataques que recibía por su actuación durante la guerra con Chile, prefería guardar silencio, que como peruano no quería verse en la obligación de exponer temas muy vergonzosos o desagradables. Creo como historiador que ya es tiempo de hacer una reparadora autocrítica de lo que le sucedió al Perú en la coyuntura de 1870, que culminó con la debacle de la pomposamente llamada Guerra del Pacífico, cuando en realidad fue una guerra por el salitre. La historia oficial, aquella historia patria, quiso maquillar los hechos victimizando al Perú, presa de un histórico chileno y cuya dignidad solo pudo salvarse con la inmolación de sus héroes, motivo de orgullo nacional. Toda esta trama se tejió intencionalmente, tratando de ocultar o pasar por alto, en la medida de lo posible, a los responsables de esta debacle, a pesar de las denuncias de Manuel González Prada o de las mismas memorias de Cáceres, en las que se reseña cómo algunos peruanos colaboraban en el repase de los campesinos heridos que peleaban junto al caudillo de la campaña de la Breña. La vergüenza nacional por la derrota y la posterior frustración o impotencia frente al tema del plebiscito de Tacna y Arica hicieron que el recuerdo de los héroes sea mayúsculo y que los mismos historiadores en sus relatos de la guerra se cuidaran en la medida de lo posible de que no saltara la pus en sus textos. Esta versión se instaló no solo en el ámbito académico, sino también en el discurso del espacio público y obviamente en los textos escolares, y así hemos vivido casi hasta hoy. Todo ejercicio de autocrítica debe empezar por dejar de cargar la responsabilidad al otro. Empezar, por ejemplo, en reconocer públicamente y no en cerrados círculos académicos los terribles errores geopolíticos que cometió la clase política de 1870, como fueron la nacionalización del salitre o la firma del innecesario tratado secreto con Bolivia, llevadas a cabo por el gobierno de Manuel Pardo. Se trató de medidas de exclusiva responsabilidad nuestra, pues nadie nos empujó a tamaño despropósito y sus consecuencias fueron nefastas. Le dimos a Chile los pretextos perfectos para que estallara la crisis en 1879. Y no solo respecto al tratado, sino que los sureños entendieron que Hilarión Daza, luego de decretar el impuesto de los 10 centavos, declarara también la nacionalización de su salitre empujado por el Perú. En su momento, como reconoce el mismo Basadre, los salitreros peruanos advirtieron sin éxito a Pardo sobre la inconveniencia de su política frente al nitrato. Otro tema que no se aborda con objetividad es el de la defensa. Es cierto que Pardo anuló los contratos para la construcción de un par de blindados que había ordenado Balta en astilleros ingleses debido a una adquisición similar que había efectuado Chile. También es cierto que Pardo redujo considerablemente los gastos de defensa debido a la crisis fiscal. Pero lo que no se dice es que el expansionista Chile hizo lo mismo, debido a la recesión económica que afectó a toda la región, en parte por la crisis de la Bolsa de Londres en 1873. Allá también se redujo el gasto en defensa, se disminuyó el número de movilizables y el gobierno dio órdenes a sus representantes en Europa de poner a la venta al menos uno de los blindados que había mandado construir. Todo eso está documentado. Recordemos que la versión peruana insiste en que uno de los factores de la derrota en la campaña naval fue la diferencia que marcaron los blindados Cochrane y Blanco Encalada frente a las naves peruanas, incluidos, por supuesto, los casi inservibles monitores Manco Cápac y Atahualpa, chatarras adquiridas irregularmente por el personaje que nos convoca esta noche, como bien lo reseña el autor del libro. Entre otros temas, los peruanos parecemos no querer enterarnos, por ejemplo, que debido a que no había gobierno
Durante los 2 días que transcurrieron entre la derrota en Miraflores y el ingreso de las tropas chilenas a Lima, no solamente hubo desmanes con asaltos a negocios e incendios a locales chinos, acusados injustamente de la derrota, sino también un primer saqueo de edificios públicos, incluida nuestra sufrida Biblioteca Nacional. Tampoco queremos reconocer que, según diversos documentos, durante la ocupación de Lima se desató un mercado negro de tráfico de objetos de arte, en el que precisamente no participaban generales o soldados chilenos. Dicho de manera más clara, no todo el patrimonio cultural, incluido el bibliográfico, que desapareció durante la guerra se fue a Chile, y gente como Ricardo Palma lo sabía.